Elementos del dibujo técnico. El dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos objetos, que se basa en la geometría descriptiva y tiene como propósito proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, elaborar su diseño y posibilitar su construcción y mantenimiento. Se ejecuta sobre papel o medios informáticos y utiliza las proyecciones ortogonales para dibujar las distintas vistas de un objeto. El dibujo técnico fue evolucionando a medida que la fabricación de piezas es más compleja, desarrollando así un gran número de instrumentos de dibujo técnico. Para representar una figura, se combinan los elementos del dibujo técnico como son el punto, la línea y el plano. Punto. El punto es la intersección de dos rectas, no tiene dimensiones y se designa con la letra mayúscula P. Línea. Es una sucesión de puntos. Se denomina línea recta cuando los puntos van en una misma dirección y se designa con una R minúscula. En caso contrario, cuando la línea no es recta, se nombra curva y se señala con la letra C minúscula. Plano. Es la superficie creada por una recta al girar con respecto a un eje perpendicular a ella, y tiene dos dimensiones. Se designa mediante letras minúsculas del alfabeto griego, plano alfa, y se define por dos rectas que se cortan. También hay otro tipo de rectas que están presentes en el plano, como son dos rectas paralelas, una recta y un punto, una recta y tres puntos. También existen otros elementos como son línea semirrecta, el segmento, línea quebrada, ángulo. Paralelismo y perpendicularidad. Paralelismo y perpendicularidad son dos conceptos muy importantes en matemáticas que proporcionan herramientas para el modelado. Paralelismo es cuando dos rectas tienen la misma distancia constante entre ellas y por lo tanto nunca se cruzan. Perpendicularidad. Dos rectas son perpendiculares si al cruzarse forman ángulos de 90 grados. Normatividad. Con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo técnico, se establecieron normativas aprobadas internacionalmente, pero cada país tiene su organismo nacional de normalización para el estudio y aprobación de las diferentes normas. La normalización es el conjunto de prescripciones generales y de reglas que establecieron los países industrializados para favorecer el comercio y racionalizar la fabricación de todo tipo de bienes y servicios. La normalización es fundamental en el dibujo técnico, ya que permite unificar y simplificar el lenguaje gráfico de representación, acorta el tiempo de dibujo y facilita su interpretación sin equívocos. Formatos. Un formato es el tamaño, la posición y las dimensiones normalizadas que tiene una hoja de papel. Todos los documentos técnicos deben ser realizados en formatos normalizados. De esta forma, se simplifican los procesos de dibujo, reproducción, encartamiento y archivado, así como su presentación en carpetas. El sistema adoptado en México es la norma oficial mexicana, NOM, que es la que clasifica los diseños y formatos para el dibujo técnico. Las principales clasificaciones son esbozo o croquis y se utiliza en anteproyectos y no se ajusta totalmente a normas y formatos. Dibujo de conjunto, que muestra los diversos componentes para formar un todo e incluye la lista de materiales. Y, por último, dibujo a detalle, que es la representación de un todo completo, dimensiones, acabados, tolerancias, etc. El sistema adoptado para los diferentes tipos de papel se basa en el sistema métrico decimal, del cual se obtienen los diferentes tamaños de la serie A, que es la más usada y se utiliza en las relaciones entre las dimensiones X y Y. Escalas. En dibujo técnico, las escalas son representaciones gráficas, cartográficas, fotográficas,
o de modelos reducidos y se definen como la relación existente entre las dimensiones de la relación del artículo en el plano y las dimensiones reales del mismo, y se clasifican en 3 tipos. Escala de ampliación, que es cuando las dimensiones del dibujo son mayores a las del objeto real. Escala natural, cuando las dimensiones del objeto y su representación en el plano son iguales. Y por último, escala de reducción, cuando las dimensiones del dibujo son menores a las dimensiones del objeto real. Acotaciones. La acotación se refiere al valor de las dimensiones de una pieza o un objeto, y esta acotación está determinada por normas y reglas. Como norma general, la acotación debe indicar las partes de la pieza a fabricar, indicar claramente las vistas y determinar las estrictamente necesarias. Las cotas del dibujo deben expresarse en una sola unidad, por ejemplo, en milímetros, y debe de ser especificado en una nota. Rótulos. En el dibujo técnico, la rotulación permite indicar las medidas de las piezas en los planos, las características de los materiales utilizados, los acabados y las especificaciones técnicas. Es un texto que acompaña al dibujo para clarificar e interpretar la representación gráfica de los objetos. La escritura empleada en los dibujos debe cumplir con los siguientes requisitos: ser legible, es decir, que pueda leerse con facilidad; ser homogénea, que la anchura del trazo y separación entre caracteres debe ser constante; y además, ser apta para la reproducción.